Hoy vamos a ver los dos capítulos de Martin Jay de su texto Campos de Fuerza, entre la historia intelectual y la crítica cultural, un texto editado por Paidós en el 2003. Vamos a empezar por el primer capítulo, que es el capítulo 9, después vemos el 10, que tiene por título Regímenes escópicos de la modernidad. Todo lo escópico es aquello referido a la mirada, al ojo. Entonces, lo que él va a trabajar en este primer capítulo es la impronta del ojo y de la luz y la importancia de la mirada en todo el pensamiento occidental. Lo va a estudiar desde tres subculturas visuales, las va a llamar, pero después les planteo cómo va organizando el capítulo. Presentémoslo. Martin Jay es un especialista en Escuela de Frankfurt, es un doctor en filosofía, nacido en 1944 en Nueva York. Él es historiador, además de ser doctor en filosofía, es profesor emérito en la Universidad de California y en la Universidad de Berkeley, y sus estudios justamente se centran en marxismo, crítica cultural, cultura visual, posmodernidad y postestructuralismo. Tiene un texto muy citado, muy trabajado y muy interesante sobre Escuela de Frankfurt, y tiene otro trabajo también muy interesante sobre el ojo, que tiene por título Ojos abatidos, que dialoga muy bien con todos los planteos de Campos de Fuerza. Bien, lo que dice Martin Jay es que la era moderna siempre está pensando en términos occidentales, y si alguien está leyendo cuestiones sobre descolonialidad o filosofía del Cono Sur o estéticas latinoamericanas, descoloniales o canibalismo cultural, bueno, todo ese universo de conceptos quedan afuera. Él está hablando desde Nueva York, así que está hablando desde un lugar del centro del planeta. Está en un primer mundo, lo que los descoloniales llaman los países del norte. Así que queda fuera, cuando hablan ellos de occidental, queda fuera toda Latinoamérica, pero también otros países de Europa, Rusia también, países del este de Europa. No es ese pensamiento occidental del que está hablando, ¿no? Está diciendo que se ha sostenido que la era moderna occidental estuvo determinada por el sentido de la vista. Está marcada, todas las reflexiones filosóficas occidentales están marcadas por el ocularcentrismo. Él no lo menciona estrictamente en este capítulo, pero al que le interese puede leer el Hippias Mayor de Platón, en el que se trabaja la importancia del sentido de la vista, y cualquiera que haya visto, aunque sea un ABC de Platón, recordará la importancia de la vista, de la luz, de las sombras, como el ojo de los sentidos es el privilegiado. Así que esos fueron como los cimientos del pensamiento occidental. Esta marca, dice, está dada también por el invento, estamos en la era moderna ahora, ¿sí? Capítulos anteriores él trabaja lo que estoy diciendo también, el invento de la imprenta, el invento del telescopio y el invento del microscopio, de alguna manera fortalecieron la supremacía de lo visual. Entonces, el campo perceptivo fue fundamentalmente visual. Y si fue visual el privilegiado por la era moderna, entonces no ha sido reflexivo, es decir, es no reflexivo. En ese sentido, es como el sentido maestro de la edad moderna. Edad moderna, nosotros, si los retrotraigo a Calinescu, recuerden para ayudarse en esto a Descartes, porque en algún punto es fundador de esa era moderna. Entonces, podríamos pensar
este lugar de la visión, aunque después vamos a hablar un poquito de Descartes y del problema de la visión en Descartes. Fíjense que esta era moderna que llegaría hasta el siglo XX, el sentido de moderno acá llegaría hasta el siglo XX, fíjense Foucault todas las reflexiones que hace sobre la vigilancia. Fíjense Guy Debord cuando trabaja el espectáculo y el lamento por el espectáculo y por las imágenes que brinda el espectáculo. Pero quizás, dice Jay, lo que constituye la cultura visual de esta era quizás no sea tan evidente, porque la pregunta es si hay un único régimen escópico de lo moderno, o si hay varios, o si quizás son opuestos entre sí. Entonces lo que Jay va a proponer en el capítulo es entender el régimen escópico de la modernidad como un terreno en disputa. Antes que pensarlo como un conjunto armoniosamente integrado por teorías sobre la mirada o teorías armónicas sobre las prácticas visuales, lo que marca Jay es una disputa, una diferenciación de subculturas visuales dentro del régimen escópico moderno. Eso daría también cuenta de los diversos modos de ver que ha pensado, que ha hecho escuela dentro de la era moderna. Por eso, lo que va a distinguir en el capítulo, se los pongo así para que cuando lo lean estén más ordenados, sepan lo que viene, porque yo lo ordeno, pero no siempre el texto es así de prolijo y de ordenado, pero vayan, si quieren, encolumnando, porque son 3 subculturas visuales que él va a trabajar. La primera es el perspectivismo cartesiano, la segunda es el arte de describir y la tercera es la visión barroca. Vamos a empezar con la primera, que es el modelo visual que suele considerarse como el principal. Porque de alguna manera es el modelo, el perspectivismo cartesiano, es el modelo dominante y hegemónico de la era moderna. En las artes visuales se identifica con la perspectiva del Renacimiento y la influencia de los artistas renacentistas. En la filosofía, claramente, está en el título, con las ideas de Descartes, las ideas sobre la racionalidad subjetiva. Este modelo surge como consecuencia de cierta fascinación que tuvo el medioevo por las implicaciones metafísicas de la luz. La luz distinguiendo la luz percibida de la luz divina, de la luz emanada por Dios. Y sin embargo había una relación entre la luz percibida y la luz que llegó a simbolizar de algún modo las armonías. Aun cuando esas asociaciones fueron perdiendo después del medioevo tardío y entrando en la modernidad, esas asociaciones de la luz con lo divino, que son herederas de la luz que emanaba la idea de bien, ¿no? Que era la esencia de las esencias en el Topos Uranos de Platón. Son cristianizadas en el medioevo y a medida que se ingresa en la edad moderna van perdiendo ese sentido religioso y sin embargo las connotaciones favorables no las pierden. Es decir, se seculariza, pero la impronta favorable de la luz sigue vigente. Entonces, todo el orden óptico conserva cierto vigor. Los objetos, ese vigor que tenían los objetos de contenido religioso, pasan a las pinturas en perspectiva. Hay un nuevo concepto de espacio en las pinturas como resultado de este paradigma del perspectivismo cartesiano. Hay un nuevo concepto de espacio, ahora rectilíneo, abstracto, uniforme, un espacio tridimensional racionalizado ahora en una superficie bidimensional. Quiere decir, es la época en la que
se plasma el perspectivismo en la pintura. Es decir, las tres dimensiones, la profundidad en una superficie de 2 dimensiones. Ustedes vean en el cuadro de Durero, vamos a mostrar uno, el dibujante dibujando un laúd, y ustedes vean cómo Durero, un renacentista alemán, nacido en 1471, muerto en 1528, es decir, es fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, vean la importancia de la luz, incluso en este grabado, hermoso grabado, se nota como el aparato para dibujar, el perspectógrafo, van a notar cómo intenta encontrar de qué modo plasmar en la superficie bidimensional la profundidad, en el caso en el laúd. Pero hay allí una voluntad de captar lo que la pintura anterior a esta época no había intentado captar, influida, claro, por el velo de Alberti. Ahora, el ojo de Alberti es una suerte de ventana transparente que ideó, por eso se llama velo o ventana de Alberti, que es una ventana transparente, que es el lienzo, ¿no? Es esa idea de que pudo concebirla de alguna manera esa ventana como un espejo plano que reflejaba el espacio geometrizado de la escena proyectado hacia el espacio también geometrizado que se extiende desde el ojo que lo mira. Por eso fue el ojo de Alberti, algunos lo llaman el velo de Alberti, algunos llaman la ventana transparente de Alberti al lienzo sobre el cual se pinta. Fue muy particular y muy decisivo. Es la idea de representar en perspectiva en lugar de representar con la visión binocular. Si ustedes ven este otro grabado de Durero, que tiene por título Melancolía, es un grabado de 1514. En esta época la melancolía solía estar asociada a la creatividad del genio, pero también era de las virtudes que mencionaba la escolástica medieval. La melancolía era la más cercana a la insanía, la más cercana a la locura, pero también la que le era propia al genio creador. Entonces Durero plasma en este grabado justamente una suerte de autorretrato, y vean la profundidad, vean la luz detrás y vean cómo el genio creador está por delante. Podemos mostrar otro grabado que lleva por título Dibujante dibujando una mujer reclinada. Son todos más o menos de principios del siglo XVI, son de 1514, 1525 estos grabados. Vean cómo vuelve a aparecer el perspectógrafo. Creo que eso puede darles una idea de cómo estaban pensando la pintura con otra idea nueva, y era poder captar esa profundidad, es decir, una salida del ojo binocular. Bueno, volvemos a la idea de que justamente se estaba intentando incorporar, decía, este espacio tridimensional ahora racionalizado. Imagínense que todo esto eran todas reglas, ¿sí? Había ciertas reglas para plasmarlo de esa manera. El ojo de la perspectiva del que habla Martin Jay es el ojo del siglo XV, del siglo XVI. Es un único ojo que mira a través de una mirilla. Si ustedes ven en los grabados de Durero,
hay una mirilla muy pequeñita porque se puede captar esa perspectiva guiñando un ojo. Solamente a través de esa mirilla se puede ver la escena que se presenta de él. Es decir, es un ojo estático y es uno solo. Es un ojo, dice Martin Jay, que no parpadea. Un ojo que permanece fijo. En vez de tener un movimiento dinámico de un punto focal a otro. Es decir, hay una lógica en esta subcultura visual, hay una lógica de la mirada. No es una lógica de la ojeada. ¿Captan la diferencia? Porque la mirada es la que sostiene y la que no parpadea, es la del ojo estático. En cambio, el que ojea es otro movimiento y otra percepción, la de ojear. Entonces, la lógica de la mirada producía una toma visual que permanecía eternizada. Es decir, estaba reducida a un punto de vista y a la vez era un ojo descorporizado. Una suerte, por eso yo les anoté acá, una suerte de ojo absoluto. Un ojo absoluto y sin deseo, porque es frío, porque está descorporizado, porque es frío y porque es estático. Hay cierta frialdad abstracta en la mirada de la perspectiva, que justamente implicó el retiro de lo emocional. Cuando vayan leyendo esto y piensen que se plasmó en la pintura renacentista, también recuerden lo que alguna vez mencionábamos y leyeron en Calinescu, porque es el ojo con ausencia de emoción de Descartes. Es el ojo que está en directa relación con la razón. Por eso es un ojo con un retiro de la conexión emocional de manera absoluta. Es decir, así como estaba para encontrar la primera certeza, que va a ser el yo pienso, yo existo, yo pienso, luego yo existo, así sucede en la pintura también, porque al haber un retiro de la conexión emocional, el pintor logra pintar con un espacio geometrizado. ¿Ven que está la racionalidad, el cálculo, la racionalidad, lo geométrico? Y en ese sentido, Jay retoma una expresión de Norman Brisson que dice que justamente esta subcultura visual es lo que Norman Brisson llama percepción fundadora de la tradición de la perspectiva cartesiana. Fíjense, percepción fundadora, ven que va en paralelo con el fundamento que resultó el yo pienso, entonces yo existo. Porque fue la recuperación de la certeza de que al pensar existo, aunque sea como sustancia pensante, pero existo. Con las imágenes que vimos de Durero, de la mujer desnuda, piensen que, o vean en el grabado, que esa mujer no despierta deseo alguno. Justamente con el perspectógrafo interviniendo, es una mujer que está despojada de su capacidad de despertar deseo. Tampoco es una mujer, miren la mirada de esa mujer que está dibujando, el dibujante, vean que tampoco el dibujante capta la mirada, no vemos la mirada de él como observador. Durero la pinta justamente a través de una pantalla de hilos en perspectiva, porque lo que fabrican es como una ventana con hilos que dibujan como un enrejado, y ese enrejado con una escala se plasma en lo que van a dibujar, y entonces también se concentran en cada uno de los cuadraditos. Entonces Martin Jay dice que pasa algo similar con los muchachos seductores de Caravaggio. Búsquenlo después si quieren verlo. Es decir, hay un deserotizamiento del orden visual
en este perspectivismo, que en algún punto fomentó, y lo puse por acá en las consecuencias, fomentó la disminución de la función discursiva en la pintura. Recuerden que durante el medioevo la pintura cumplía la función de evangelizar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fieles no sabían leer. Entonces la pintura les narraba, supongamos, la historia de la crucifixión, imagen tras imagen. Entonces se podía evangelizar a través del arte, ni siquiera todavía estaba distinguido entre arte y artesanía en ese momento. Muchas de esas obras no están firmadas, y se denominaba la Biblia Pauperum, era la Biblia de los pobres, los que eran analfabetos. Entonces, con esta impronta que rompe una tradición de la pintura, ¿qué pasa? Se pierde la función discursiva. La pintura se destextualiza. Y esto ocurrió a medida que el espacio abstracto, ese espacio cuantitativamente conceptualizado, fue interesando más al artista, ¿no? Le interesa al artista llegar a ese punto y le interesa más que los sujetos, en el sentido cualitativo de los sujetos. La atmósfera empieza a interesarle más al artista que los sujetos mismos. Por eso, una de las consecuencias es esta. Hay un interés por el espacio y decrece el interés por los sujetos. La abstracción de la forma artística, piensen que no es inmediato esto se viene gestando. Lo que empieza a significar y en lo que resulta es en una creciente autonomía de la imagen. Es decir, la imagen se independiza de cualquier propósito extrínseco a ella, porque al destextualizarse la imagen, empieza a ganar una autonomía por fuera del mensaje religioso, por ejemplo. Entonces, a medida que los lienzos se fueron colmando más y más de información que estaba desconectada de su función narrativa, su función textual, lo que logra es intensificarse el efecto de realismo. Por eso aparece, como consecuencia, un creciente realismo en las pinturas. El perspectivismo cartesiano tuvo lugar en conjunción con una cosmovisión científica también. Ya no se interpretaba el mundo desde el punto de vista hermenéutico, acuérdense que hermenéutico es interpretativo, como si el mundo fuera un texto divino a interpretar, sino que ahora se concibe el mundo lleno de objetos naturales. Objetos naturales que se podían observar desde afuera, con un ojo desapasionado. Por eso le agregué que ese ojo absoluto es un ojo imparcial. Si es un ojo, dije, desapasionado, por lo tanto, es imparcial, que al tiempo y en paralelo, el perspectivismo también, y por esa razón, fue aliado de una ética burguesa. Época de hombres de negocios, la época florentina, acuérdense que estamos hablando del Renacimiento, entonces es la ética burguesa del mundo moderno, es toda la era o la época de hombres de negocios florentinos. Justamente John Berger, un autor muy interesante de leer, dice que la metáfora de Alberti, del velo de Alberti que dio lugar al perspectógrafo, esa metáfora albertiana de la ventana al mundo, dice Berger,
es la de una caja de caudales empotrada en un muro. Una caja en la que se ha depositado lo visible. Es lindo el paralelo, porque está haciendo el paralelo entre el perspectógrafo que ustedes ven en el grabado de Durero, en el del laúd, en el de la mujer, como equivalente a que el arte empieza a tener un valor y los ricos de Florencia comienzan a comprar o encargar arte como depósito de valor también. Entonces, no es casual que el intento de la perspectiva coincida con la aparición de la pintura al óleo, porque justamente la pintura al óleo es la que está aislada de contexto, es la que está disponible para comprarse y para venderse. Entonces, separado del pintor y del espectador, el campo visual pintado en el óleo, en el lienzo, pudo convertirse en mercancía portátil, susceptible claramente de ser incorporada en la circulación del intercambio capitalista. Por eso el paralelo de Berger. Y en paralelo aparece una cosmovisión tecnológica también, porque aparecen transformaciones tecnológicas que transforman el mundo natural en una reserva permanente para la vigilancia, para la manipulación del sujeto dominante. Entonces, todo este perspectivismo cartesiano fue blanco de la crítica filosófica también, porque ¿qué se le criticó a este modelo? Y justamente estas características, por ejemplo, que no haya cuerpo, ¿no? Le han criticado que trabaje en función de un sujeto ahistórico, es decir, no contextualizado socialmente o históricamente. Un sujeto desinteresado, el de Kant, el sujeto kantiano, el sujeto trascendental de Kant es ahistórico. Cuando Kant dice la estructura racional del sujeto cuenta con 3 facultades: imaginación, entendimiento. Todo eso no está diciendo del sujeto alemán nacido en tal ciudad. Vale para un sujeto y vale para todos los sujetos. Es decir, está fuera de la historia, está fuera de los tiempos, es un sujeto trascendental, es un sujeto que no tiene cuerpo, porque en algún punto es heredero de la descorporización cartesiana, porque él había dudado de su cuerpo. Con lo cual, vean la ambivalencia en Descartes, que Jay la señala, es en algún punto es perspectivismo cartesiano, pero alguien podría decirme, ¿pero cómo? Si Descartes dudó de sus sentidos, porque no los consideró confiables, ¿por qué ahora resulta que hay un predominio del ojo y se llama cartesiano, si él dudó? Sí, es verdad, dudó de los sentidos, pero el movimiento por el cual se termina llamando cartesiano es porque cuando él llega al cogito, esa primera certeza fundadora, dice que es un saber claro y distinto. ¿Se acuerdan que dice que es evidente? Evidente quiere decir que hay una claridad y una visualidad que es de la inteligencia y no del ojo que percibe. Quiere decir que está, no sé si como metáfora, pero está inscrito en el pensamiento mismo el ojo, por fuera de la percepción. Entonces, claramente este modelo está vinculado a un pensamiento desde la elevada altitud, porque es característico del régimen escópico el mirar desde una mirada que abarca, ¿no? Por eso lo de la subjetividad trascendental, que es característica de, por ejemplo, el pensamiento kantiano, con lo trascendental, que significa 2 cosas. Que sea trascendental es
es cierto que la sensación es que es de aquello que está más allá de, pero al mismo tiempo lo trascendental es aquello que establece las condiciones de posibilidad de algo. Entonces, un estudio trascendental es el que establece las condiciones de posibilidad, por ejemplo, del conocer. ¿Qué es establecer las condiciones de posibilidad? Es decir, ¿qué hace falta para que haya conocimiento? Eso quiere decir trascendental. Pero entonces un sujeto trascendental siempre es desde el lado de las condiciones que hacen posible la ética, la estética, el conocimiento. En ese sentido está por fuera de la historia. Está por fuera y está por debajo, como si fueran los cimientos de cualquier posibilidad de pensar algo. Los cimientos, los fundamentos. Entonces, es un supuesto de subjetividad trascendental que es propia, bien dice Martin Jay, de un humanismo universalista que en algún punto ignora, deja de lado, elige dejar de lado el cuerpo. Piensen en el siglo XX con Merleau-Ponty, cómo el cuerpo es la carne del mundo, la expresión de Merleau-Ponty, vuelve a aparecer el cuerpo. Con Nietzsche vuelve a aparecer el cuerpo, pero falta mucho para que aparezca Nietzsche. Nace en 1844, es otro paradigma en todo caso. La epistemología del perspectivismo cartesiano, entonces, supone un ojo monocular que está en el ápice de la pirámide del observador. Quiere decir, es una mirada trascendental y universal. Da lo mismo la misma valdría para cualquier espectador. Pero también puede construirse una mirada contingente. Una mirada contingente es la que depende únicamente de la visión individual, de la visión particular. Recuerden que contingente es lo que es así, pero podría ser de otra manera. Entonces, la mirada contingente es la que depende únicamente de la visión individual, de la visión particular de los distintos espectadores, que tienen de alguna manera relaciones concretas con la escena que se extiende ante ellos. Cuando el espectador universal es lo opuesto de lo contingente, universal es lo válido para todos los casos, ¿sí? Se opone a particular. Lo universal suele ser necesario, lo particular suele ser contingente. Lo universal es válido para todos los casos, lo particular es válido para un caso. Lo que es universal es necesario, lo necesario es lo que es así y no puede ser de otra manera. En cambio, lo particular es contingente. Lo contingente es lo que es así, pero podría ser de otra manera. Quiere decir entonces que Jay dice que cuando lo universal se transformó en particular y contingente, se advirtieron entonces todos los problemas que tenía el perspectivismo. Es decir, ese cambio de lo universal y trascendental hacia una mirada más particular y contingente se da, por ejemplo, con Leibniz. Los que han leído la monadología recordarán las características de cada mónada y ahí empieza a aparecer cierta individualidad y lógicamente luego en el siglo XIX, fin del siglo XIX, con Nietzsche. Ahí como que empieza a quebrarse el paradigma universalista ahistórico del sujeto y del ojo descorporizado. Porque si cada uno de nosotros empieza a pensarse o tiene su propia cámara oscura, la mirilla es totalmente diferente. Es decir, la mirilla por la que vamos a mirar cada uno de nosotros es distinto. Entonces, lo que va a decir Nietzsche es, entonces, no es posible la existencia de ninguna cosmovisión trascendental, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia mirilla. Cada uno de nosotros tenemos un escorzo de la realidad que va a ser totalmente diferente a la persona que puedo tener al lado. Entonces,
vamos a cerrar acá, vamos a ir viendo ahora las diferencias con el arte de describir, que está en relación con el arte holandés. Pero tengan en cuenta, aunque después lo citemos de nuevo, que cuando hablemos de perspectivismo cartesiano, estamos dentro de una esfera de un espacio geometrizado, racionalizado y un espacio intelectual.